de la Comisión de Educación del Senado, que es lo que esta Secretaría propone a los integrantes de la Comisión Mixta para que obre de la misma manera. Propongo. Si le parece a la Comisión Mixta, entonces se elegiría como presidente al senador Quintana. ¿De acuerdo? No hay problema, no hay problema. Gran presidente. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Entonces, queda elegido como presidente de esta comisión mixta el presidente de la Comisión de Educación del Senado, el senador Jaime Quintana. Presidente. Bueno, si me permiten, estimados colegas, lo que procede, ¿no es cierto?, es, ya constituida la comisión, es abocarnos a lo que fueron las modificaciones que hizo el Senado y que la Cámara rechazó a la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición, boletín 12.118-04. Mira, en la sala del Senado, la última discusión que nosotros tuvimos fue en orden a agrupar todas las indicaciones en tres grandes temas. Y esos temas tenían que ver fundamentalmente con las indicaciones que suprimen la obligatoriedad, por lo tanto, que el segundo nivel de transición se convierte en un requisito para ingresar a primero básico. Usted me puede corregir, secretario, pero yo entiendo que ahí hay 4 indicaciones a su vez, porque ahí está la modificación del artículo 4, la del 18, la que elimina la expresión en nivel de transición de educación parvularia, y la indicación que suprime el segundo nivel de transición que sea requisito para acceder al primero básico. Eso es en el primer grupo, si es que ese fue el criterio de la comisión mixta. Hay un segundo grupo más breve donde están las indicaciones sobre los aprendizajes que se imparten en el segundo nivel de transición y su validación. Ahí entiendo que hay una sola que es la que agrega conceptos de diversidad e inclusión, entre otros. Y luego tendríamos las indicaciones sobre duración y certificación del segundo nivel de transición. Ahí está certificación, convalidación, la que suprime el decreto, la eliminación del artículo 25 y elimina el certificado. Esa fue un poco la discusión que se siguió en el Senado. Lo otro es hacer indicación por indicación, pero eso nos va a tomar seguramente varias sesiones. Pero sería bueno escuchar también a los diputados, en este caso, que ellos modificaron estas indicaciones. Es un debate que, como todos saben, partió el año 2012 en la reforma constitucional. En ese tiempo ya hubo algunas observaciones, menores por supuesto, la gran mayoría esto lo aprobó. Lo aprobó, digo yo, en esa oportunidad no concurrí con mi voto favorable, hice la advertencia, pero minoría. Y hoy día claramente hay otra discusión, hay un rol también muy activo de los gremios, pero no solo los gremios, también de mucha evidencia que respalda que aquí se vería debilitado el fortalecimiento de la educación preescolar. Ni decir, en lo que esta fue parte de la discusión de mayoría, si quiere, en el Senado, las condiciones actuales de la pandemia. Hay datos que incluso se proporcionaron por quienes defendían la idea del kinder obligatorio, por ejemplo, el Hogar de Cristo, pero ahí se planteó el tema del ausentismo, que yo creo que terminó jugando al revés, porque efectivamente hoy día ya tenemos un ausentismo muy fuerte, además de la deserción. Pensar que vamos a cumplir las metas de llegar a un 100% a mediano plazo, yo creo que eso es algo bastante difícil de alcanzar, más aún con los temas de financiamiento. Yo le comentaba recién al subsecretario de Educación que en la región de la Araucanía, que también representa el senador García, el diputado Venega, acá tenemos 2 comunas de Malleco que esto lo advertimos al gobierno hace 2 meses atrás, con la reducción de los gastos de internado, de la subvención de internado. Hoy día hay algunas comunas que no tienen para pagar a los profesores. Entonces, pensar que aquí va a haber, y nombres esas 2 comunas, son comunas cordilleranas de la Araucanía, donde justamente están los mayores casos de chicos que no acceden al kinder, digamos, al segundo nivel de transición. En fin, dejo planteado esto de manera de introducción. La comisión verá, ¿no es cierto?, si vamos indicación por indicación o agrupamos, que fue por lo menos la lógica del Senado transversalmente asumida, digamos, en la última discusión de sala. Ofrezco la palabra. Presidente, si me permite solamente un tema de procedimiento. Como el Senado hizo modificaciones a la totalidad del proyecto despachado por la Cámara de Diputados, y como la Cámara de Diputados a su vez rechazó todas las enmiendas que efectuó el Senado, el proyecto desde el punto de vista formal está completamente abierto, en el sentido de que la comisión mixta, su objetivo es proponer la forma y el modo de resolver las discrepancias que se han producido con ocasión de esta divergencia entre Cámara y Senado como consecuencia del rechazo de todas las modificaciones. En consecuencia, la comisión mixta tiene que ver cómo lo va haciendo. No es necesario solamente hacer esa precisión de ir modificación por modificación.
No sé si les queda claro. O sea, la comisión mixta puede hacer una propuesta respecto de decir que en tal tema propone el texto del Senado, propone el texto de la Cámara de Diputados o incluso propone un texto alternativo. Eso, Muy bien, presidente. senador García. Presidente, yo quería sugerir que nos dé usted un par de días, nos vuelva a convocar, porque eso nos permitiría analizar y hacer una propuesta de mixta. A lo mejor podemos lograr algún consenso. No nos olvidemos de que aquí hay normas constitucionales que están vigentes. Y también tenemos un artículo transitorio que nos dice que será una ley la que determine la forma y gradualidad en que se va a cumplir la disposición constitucional. Pero la disposición constitucional que hace obligatorio el kinder está vigente. Entonces, ¿por qué no nos da una semana y podemos analizar, estudiar y ver qué propuesta pudiéramos intentar consensuar? Ahora, si no logramos, bueno, tendremos que informar que no hay acuerdo en mixta o no sé en realidad lo que correspondería reglamentariamente, pero yo creo que debiéramos intentar y por lo menos tener propuestas que intenten dirimir las diferencias entre Cámara y Senado. Yo quiero recordar que además, bueno, todos sabemos la historia de esto, si esto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, entonces yo me aferro a eso para intentar para intentar elaborar una resolución de comisión mixta que sea votada por ambas salas. Bien, hay una propuesta, senador García. Nosotros hicimos, la presidenta del Senado hizo la convocatoria para el día de hoy, fundamentalmente porque había una urgencia de discusión inmediata. No sé cómo está eso, ministro, ¿te nos puede contar? No sé si le parece, escuchamos al Ejecutivo, cómo lo ven, y luego tomamos una decisión, ¿sí? Que puede ser la del senador García. ¿Sí? ¿No problema? Señor ministro. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, obviamente, aprovecho esta oportunidad de manifestar toda la intención del Ejecutivo de lograr en este proyecto un acuerdo que permita sacarlo adelante, en el entendido de que evidentemente han surgido diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados, y que también el proyecto tiene un propósito que es importante, pero a la vez bastante acotado. El propósito es cómo, a través de una ley, dar cumplimiento a un mandato constitucional. En ese sentido, las categorías que usted, presidente, señalaba, desde el punto de vista formal y para fijar parecen evidentemente razonables. Habría que incorporar una, a lo mejor, que tiene que ver con la gradualidad, la puesta en marcha de esta obligatoriedad, que también es un tema que quedó, en el fondo se eliminó en el Senado y que luego no fue aprobado en la Cámara. Y si uno incluso simplifica un poco más la línea de trabajo, todas aquellas normas que apuntan a modificar la ley en orden a establecer el kinder como obligatorio o como un requisito, son en definitiva un solo juego de normas que identifican distintos artículos de la ley donde es necesario incorporarlas para dar cumplimiento al mandato constitucional, pero en síntesis la discusión es fundamentalmente una sola. Otra discusión tiene que ver en efectivamente cómo se validan o cómo se trata el caso de aquel alumno que por diversas razones no hubiese ido al kinder, para asegurar que eso no signifique un deterioro en su formación futura. Y un tercer elemento es efectivamente cómo se pone en marcha esto, que tiene que ver con las gradualidades y los plazos. Y por supuesto el Ejecutivo lo que busca es que este proyecto, manteniendo la esencia, que es el de cumplir con el mandato constitucional, pueda aprobarse con un amplio acuerdo que surja de esta comisión. Y si para ello es obviamente necesario dar más tiempo en el debate, por supuesto que también está toda la disposición. Entiendo que el proyecto está con discusión inmediata, eso lo podríamos obviamente modificar con la finalidad de facilitar un debate en esta comisión, presidente. Bien, ofrecemos la palabra a los demás, señores diputados, señores senadores, senadoras. Yo, presidente. Diputado Venegas, senadora Llano Robaste. Gracias,
senador, presidente de la comisión, saludar por su intermedio a todos los señores y señoras senadoras, lo mismo que los diputados y diputadas y a nuestros invitados. Yo creo que nosotros hay un punto que tenemos que partir explicando, porque se ha usado insistentemente como argumento que nosotros en la Cámara de Diputados aprobamos esto por unanimidad. Y la verdad es que en particular para mí, que soy profesor, no está en discusión la importancia que tiene la educación parvularia y la importancia que tiene, ¿no es cierto?, que nosotros avancemos en ese desafío. No está. Lo que ocurre es que el país y las circunstancias del país cambiaron dramáticamente a partir de octubre pasado, octubre del 2019. Quiero recordar que esta aprobación de nuestra es, si no me equivoco, de enero del año 2019, es decir, previo al estallido social. ¿Y qué nos dice el estallido social con una fuerza tremenda que nosotros no podemos dejar de escuchar? Es que la ciudadanía, las organizaciones representativas de determinados sectores nos están pidiendo a nosotros, el Parlamento, en sus dos expresiones, Cámara de Diputados y Senadores, que sintonicemos, que les escuchemos, que consideremos sus planteamientos. Y acontece que todos los gremios del área de la educación parvularia, es decir, Junqui, Integra, BTF, numerosos académicos y especialistas, ¿no es cierto?, en este nivel del sistema educativo, están de acuerdo en la inconveniencia de, en este minuto, en este contexto, en las circunstancias actuales, donde no hay garantizado para que estén las condiciones, ¿no es cierto?, materiales de infraestructura, de docentes, etcétera, etcétera, para enfrentar este desafío que por lo demás, como los propios informes indican, es un universo del orden de unos 6.000 y algo estudiantes que aún no están, ¿no es cierto?, incorporados al sistema. Y claro, cuando uno tiene, por honestidad intelectual, la intención de escuchar, de leer, de poner atención a lo que plantean estas personas que he citado antes. Yo creo que aquí hay un problema no resuelto, que es más bien tema que el Ejecutivo debería abordar. Es que si no ha conversado, si no ha sido capaz de construir un acuerdo con todas estas organizaciones y venir con una propuesta que nos haga tener la tranquilidad de que a la hora de aprobar esto vamos a estar teniendo esa sintonía, vamos a estar demostrando que escuchamos a esta organización. Yo, en lo personal, y seguramente por su intermedio, presidente, la subsecretaria del nivel, María José Castro, no siento que me estoy desdiciendo, porque mi valoración de la educación parvularia no ha cambiado un ápice, no se ha movido un ápice. Lo que ocurre es que no puedo soslayar lo que le pasó a este país, lo que le está pidiendo a este país, ¿no es cierto?, en materia de lo que ha sido el movimiento social y todo lo que ha ocurrido. A mí me cuesta hoy día aprobar algo de espalda a las organizaciones representativas. Ese es el tema. Ese es el kit del asunto. Entonces la pregunta es, el Ejecutivo, por su intermedio, presidente, el Ejecutivo en la persona del señor ministro, que aprovecho de saludar porque no lo había hecho y fue sin intención, están en disposición de sentarse a la mesa en un breve plazo con estas organizaciones para ir arribando a un acuerdo que nos facilite a nosotros la tarea en términos de encontrar un punto
que nos permita entregar un informe, ¿no es cierto?, a nuestras respectivas salas, ojalá que contemple buenas razones para soslayar todos estos elementos que he estado tratando de apuntar. En la región de la Araucanía, que como bien citaba nuestro presidente, yo pertenezco, hay enormes lugares en donde no es posible hoy día garantizar que los niños tengan acceso a través de un jardín infantil al kinder. Y lo estamos haciendo un requisito obligatorio para el primario. Entonces, claro, en el paso del tiempo han venido evidenciándose problemas importantes en distintas instancias, ya las escuelas cárceles, los niños que están en los hospitales, eventualmente, ¿no es cierto? Todo eso que ya latamente se ha expuesto, que no quiero repetir para no... Pero yo no puedo dejar, eso es lo que entiendan ustedes, estimados colegas, estimados especialmente senadores y senadoras, de considerar esta realidad que hoy día enfrentamos. Y si efectivamente lo que ha propuesto el senador José García Ruminot, darnos un tiempo para explorar la posibilidad de algún acuerdo que contemple el diálogo con estas organizaciones y con los expertos y los académicos, yo estoy muy abierto y muy disponible. Gracias, presidente. Perdón, gracias, diputado. Senadora Yana Proboste. Muchas gracias, presidente. Ya había saludado a todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Yo solo quisiera, en la misma línea de lo que ha planteado el diputado Mario Venegas, yo creo que durante los últimos años, probablemente la última década, hemos construido un consenso universal basado en la evidencia científica respecto de la importancia de la educación en la primera infancia. Eso hoy día no está en juego. Lo que está en juego es lo que establece nuestra actual legislación vigente, en donde señala que es un deber del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición. Y eso, presidente, es lo que está en medio de este debate. Y esa es la diferencia en que yo no sé si la vamos a resolver, muy honestamente, en una semana, en 2 semanas, porque aquí el Ejecutivo tiene una mirada respecto de cómo entiende ese deber del Estado. Para la mirada de este gobierno, el deber del Estado significa a través de crear un nuevo negocio, en traspasar recursos públicos a instituciones privadas. Este proyecto está absolutamente concatenado con las iniciativas de subvención a los niveles medios, de sala cuna universal, en donde este Estado entiende que ese deber que le mandata la legalidad vigente es traspasarle recursos públicos a los privados. Es decir, aquella reforma que quedó inconclusa en la década de los 80, concluirla ahora a partir de generar todo un negocio en materia de educación inicial. Y esa es la diferencia. Nosotros tenemos un amplio consenso en la importancia que tiene la educación inicial. Y como tenemos este amplio consenso y como reconocemos que es un deber del Estado garantizar a cada niño y niña acceso a la educación, es que durante los últimos años hemos tenido un aumento como nunca antes en materia de cobertura. Entonces, presidente, si la lógica es esperar al Ejecutivo una semana más que nos haga una propuesta, esta propuesta tiene que estar acompañada de recursos en cómo va a cumplir las brechas en localidades en donde hoy día no existe oferta pública a través de programas alternativos, porque lo que hemos visto es que esta administración ha ido disminuyendo los programas alternativos en materia de primera infancia, que es la única alternativa que tienen las localidades rurales de poder acceder a una educación de preescolar. Entonces, la legislación vigente dice que es deber del Estado propender a asegurar a todas las personas una educación inclusiva y calidad. Y recalca que es deber del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición. Lo que ocurre es que este deber ha estado ajeno al debate. Entonces, cuando algunos quieren insistir bajo 2 supuestos que
ya han sido largamente discutidos. Primero, el que aquí se dio una reforma constitucional hace varios años atrás, en el primer gobierno del presidente Piñera. Es necesario recordar una y mil veces en que esa reforma constitucional no pasó por la comisión especializada, no pasó por la Comisión de Educación. Y cuando hoy día se plantea en este proyecto de ley, que fue aprobado prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados, a mí me parece que la argumentación que ha dado el diputado Mario Venegas es perfecta respecto de lo que le puede ocurrir a cualquiera de las cámaras que revisa y reflexiona respecto de una iniciativa. Porque, digamos además las cosas como son, esta agenda privatizadora en materia de educación inicial la han dividido y por lo tanto los diputados no conocían el proyecto de Sala Cuna Universal, porque ese proyecto ingresó por el Senado. Entonces hoy día, cuando se tiene un panorama mucho más completo, claramente se ve en que este deber del Estado de garantizar acceso gratuito y financiamiento fiscal, lo que el Estado quiere, esta administración, es generar a partir de eso un negocio y traspasar recursos públicos al sector privado. Entonces, mire, nosotros no tenemos que dar ningún test de compromiso en materia de primera infancia. Es por nuestro compromiso en la primera infancia que nos parece que esta obligatoriedad, sin generar las condiciones de base para que todos los niños y niñas puedan acceder en cada uno de sus territorios a la educación inicial, no estamos en condiciones de hacerlo. Y en esto nuestra Carta Fundamental, que esperamos sea modificada prontamente, señala además en el 21º transitorio que no se menciona ni siquiera en el mensaje de este proyecto de ley la gradualidad. Y la gradualidad está dada por los recursos fiscales que este gobierno hasta ahora no ha sido capaz de entregar en un plan maestro de cómo va a inyectar mayores recursos a la educación inicial. Este es el mismo debate, presidente, que tenemos respecto de retorno a clases presenciales, como si alguien no entendiera que las clases presenciales hacen una enorme diferencia. El problema es que mientras no tengamos esa realidad, la pregunta que nos hace el Ministerio, ¿qué está haciendo para disminuir las brechas de conectividad? ¿Qué está haciendo para disminuir las brechas en materia de acceso a computación? En un ministerio que tiene, como lo dijo ayer el senador Carlos Montes, enormes recursos y subejecuta una cantidad muy significativa de recursos que podría perfectamente, con una decisión política, abordar estos compromisos. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Yana Proboste. Bueno, para recapitular, lo que tenemos hasta el momento es una propuesta del senador García de darnos una semana. El diputado Mario Venegas plantea que está bien esa semana, pero para llegar con un acuerdo con los gremios, con las organizaciones, a lo cual la senadora Yana Proboste agrega que además de ese diálogo y un acuerdo con las organizaciones, sea una propuesta que traiga también recursos. Sigue ofrecida la palabra. Diputado Luis Pardo, después el diputado Luis Santana. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto, saludar al ministro y a todos los integrantes de la comisión. A mí me parece, después de escucharlo a usted, presidente, y por su intermedio al diputado Venegas, que efectivamente, si el Ejecutivo aporta innovaciones en materia de gradualidad y de agregar más recursos, porque el proyecto efectivamente viene con 10.000 millones de pesos en recursos hasta donde yo recuerdo, y contempla cómo asistir a esos 6.500 niños que se incorporarían inicialmente, pero entendiendo que si el Ejecutivo, tal como lo ha señalado el ministro, tiene la disposición de innovar en aquellas materias que ustedes han planteado, me parece que vale la pena el esfuerzo de tratar de generar una propuesta con comisión mixta. Lo que a mí me parece inadecuado, y me siento aludido porque soy parte de este gobierno, es que cuando alguien no tenga las ideas claras, o las tenga tan claras que crea que todas las demás estén equivocadas, nos atribuyan una intención de hacer un negocio. Yo estoy convencido que la educación se puede prestar a través de medios estatales que son perfectamente válidos, son además necesarios y estamos todos de acuerdo en que hay que fortalecerlo, y también es un bien público que se puede prestar a través de otros mecanismos.
y por lo tanto descalificar el pensamiento ajeno y tratarnos de que estamos imponiendo o ampliando un negocio, me parece que no es la altura ni el nivel que debiera tener una discusión ni en esta comisión mixta ni en ninguna instancia del Parlamento. Así que yo reitero, presidente, la mejor disposición a tratar de generar algún acuerdo para que finalmente algo que es de perogrullo y que todos los expertos están de acuerdo respecto de la necesidad de partir por la educación preescolar, por donde se vio al partido siempre todas las reformas, y tratar de allegar recursos a esos niños prevalezca por sobre otro tipo de intereses o de consideraciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pardo. Tiene la palabra a continuación el diputado Juan Santana. Gracias, presidente. Mire, yo creo que acá el problema que se constata por parte de todos nosotros es el mismo. La diferencia la tenemos en si esta propuesta, la que está haciendo el Ejecutivo, resuelve ese problema. Y este 6% de niños y niñas que no están dentro del nivel educativo kinder, habría que ver cuál es el motivo por su no asistencia, y yo creo que ahí partimos con una diferencia respecto a lo que piensa el Ministerio de Educación. Yo estaba leyendo acá, por ejemplo, una nota de EMOL, en donde el ministro de Educación señala la siguiente cita: las familias que optan por no ir a kinder son justo aquellos hogares más vulnerables y sus hijos no van a kinder porque consideran que no es necesario porque están mejor cuidados en el hogar. Y yo creo que esa cita tiene una diferencia de fondo. Efectivamente, los niños y niñas que no asisten a kinder son niños de campamentos, son niños de localidades rurales, son niños que se encuentran hospitalizados, pero muchos creemos que no asisten a kinder por otro tipo de problemas. Por ejemplo, por la conectividad, por ejemplo, por el transporte, por ejemplo, por la falta de recursos económicos para poder acceder justamente a kinder, considerando que se encuentran en zonas apartadas. Y desde mi punto de vista, este proyecto tiene la misma dinámica que el proyecto de subvenciones de niveles medios de la educación inicial, en donde se plantea una propuesta respecto a la inyección de recursos en el caso del otro proyecto, pero se supedita a la condición de que los jardines infantiles, en el caso de ese proyecto, tengan reconocimiento oficial. Y yo creo que acá todos apuntamos a la obligatoriedad. Si el problema es que cuando se establezca la obligatoriedad, esto sea una condición a la cual puedan acceder todos los niños y niñas, porque si no, lo que vamos a estar haciendo es incluso estar privando a estos niños y niñas de acceder a primero básico, en el entendido de que el kinder va a pasar a ser obligatorio. Entonces yo creo, acá, presidente, que resulta sumamente necesario que el Ministerio de Educación, tal como lo ha estado diciendo en etapas previas de la tramitación de este proyecto, de una u otra manera haga un anuncio respecto a cuál va a ser el presupuesto que se va a destinar a esta iniciativa. Si es que finalmente el Ministerio de Educación no inyecta recursos para poder garantizar oferta de calidad de kinder en aquellos lugares en donde los niños no están asistiendo, yo creo que el problema va a seguir existiendo, incluso se puede profundizar, va a ser un boomerang, tal como lo han dicho las organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, presidente, mientras no exista una propuesta en el plano presupuestario, sin lugar a duda, esta iniciativa no va a modificar las observaciones que muchos de nosotros tenemos con ella. Gracias, diputado Santana. ¿Sigue ofrecida la palabra? El diputado Pardo se refería a la posibilidad de innovar. El diputado Santana plantea un elemento que no es menor, que el tema de que estos chicos están en el segmento de alta vulnerabilidad y por lo tanto lo que se esperaría es que si pretendemos sumarlo de manera rápida, como plantea este proyecto, tiene que haber una oferta distinta, diferente a lo que se ha planteado hasta este minuto. Senador Alvarado, le ofrezco la palabra. Don Claudio. Gracias, presidente. En primer lugar, yo creo que en la comisión tenemos que procurar de que el tiempo que desarrollemos este debate pueda ser relativamente acotado, y agradezco la disponibilidad del señor ministro con el propósito de adecuar la urgencia del proyecto, pero creo que tampoco podemos eternizar esta discusión. Este proyecto ha sido largamente debatido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y tal es así que en el Senado incluso se aprobó en los mismos términos en las comisiones respectivas de Educación y de Hacienda que venía de la Cámara de Diputados, y posteriormente, el mes de junio, si mal no recuerdo, surge la idea de mandarlo a un segundo informe o tercer informe, y de ahí se produce una serie de indicaciones que rompen, ¿no es cierto?, con la lógica inicial del proyecto, que no tiene otro objetivo y otro propósito que cumplir un mandato constitucional.
que establece, ¿no es cierto?, el kinder como obligatorio y que una ley definirá los procedimientos, la forma y la gradualidad. Por lo tanto, si tenemos que dar cumplimiento a un mandato constitucional, yo les pediría de que relativamente pronto seamos capaces de ponernos de acuerdo entre el Senado y la Cámara para precisamente ese objetivo se cumpla. Ahora, indudablemente que esa obligación, el rol principal de facilitar los medios, los recursos, los procedimientos, es del Estado. Y en consecuencia el Ministerio, no tengo ninguna duda, ¿no es cierto?, que procurará el fiel y oportuno cumplimiento de la legislación que salga desde el Congreso. Pero lo que no puede pasar es de que cuando veníamos todos, ¿no es cierto?, en una misma línea, de pronto se produce un quiebre y se cambia total y absolutamente la posición. Y algunos señalan legítimamente, ¿no es cierto?, que ese cambio se produce a una nueva realidad o a la situación que plantean los gremios. Pero en ninguna parte de lo que está escrito en el proyecto se señala que esta obligatoriedad es inmediata, sino que claramente se establece una gradualidad, los tiempos y la forma. Y yo creo que tenemos que adecuarnos a eso. Si el problema es la gradualidad, definamos bien la gradualidad. Si el problema son los recursos, definamos bien, ¿no es cierto?, los tiempos y cómo se aportan esos recursos. Pero salgamos de esta iniciativa, porque yo creo que no he escuchado dos opiniones acá donde señalan de que todos estamos conscientes de la importancia, ¿no es cierto?, de la formación en la primera infancia, de que se haga obligatorio, y hay algunas dudas cómo se aplica en determinados sectores y por qué se producen ausentismo. Pero yo le pediría al señor presidente de que dentro de este plazo inicial, para hacer una propuesta y llegar a una solución, tampoco extendamos en demasía el tiempo, porque es un proyecto latamente conocido, sumamente discutido, y yo creo que todas las posiciones están sobre la mesa y es la hora de resolver y asumir quiénes están dispuestos a apoyar iniciativas de esta o mantener el rechazo. Bien, yo, secretario, no veo más palabras solicitadas. Por lo tanto, creo que estamos en condiciones de resolver. Creo que la propuesta inicial que ha hecho el senador García, que fue complementada por otras miradas, ¿no es cierto?, en orden a darnos una semana más de plazo, más o menos una semana, o de resolver esto la próxima semana, creo que tiene un amplio consenso en la misma. Le agregaría sí al... ¿Perdón? ¿Ha pedido la palabra el diputado? No, yo estoy intercediendo por el senador Monte, mi querido senador biluminal. Por favor, denle la palabra. Ya, senador Monte, entonces, y de ahí hacemos un resumen de lo que hay hasta el momento. Don Carlos. Ay, la diputada Juan el otro día la vi en la televisión y está más mala que antes. Oye, mira, yo creo que sería bueno, y yo en esto interpelo al propio Claudio Alvarado, que actuó hasta hace poco en el ministerio, porque aclaremos las cosas, a qué queremos llegar, porque en varios ministerios. Del Ministerio de la Presidencia. En varios ministerios todo. Sí, es que es muy rápido, pero estuvo en su secretaría también. Bueno, pero mira, uno hay que aclararnos en qué estamos, porque uno puede tener una lectura de lo que está ocurriendo, es que, por ejemplo, en migraciones, que salga el canciller y el ministro de Interior a cuestionar un artículo, uno dice, qué cosa más extraña, ¿qué quieren? ¿Saben lo que rinde ese tema cuando se le mete miedo a la gente respecto a las migraciones? Después tenemos las leyes de infancia, que hay una serie de intervenciones diciendo que queremos nosotros entregarle a los niños al Estado, pero inventan cosas y está lleno hoy día de mensajes en la tele, en todas las redes y todo. Y el tema del kinder, bueno, en el caso de leyes de infancia, obviamente que es la ruleta que está atrás porque siempre lo ha estado. En el caso de kinder, el presidente dice en su cuenta La Nación, menciona este proyecto, y después el otro día estamos en una sesión de esta comisión y el ministro parte corriendo a La Moneda a un punto de prensa sobre esto. Entonces, bueno, yo creo que puede haber un intento de construir un cierto discurso más ideológico, pero yo creo que aquí hay un conflicto artificial, y hace rato creo que hay un conflicto artificial. Como lo ha dicho muy bien el diputado Venegas, aquí no estamos discutiendo si nos importa la educación parvularia o no, si queremos hacerla mejor o no, ese no es el tema. Pero bueno, insisten en esto sabiendo que ese no es el tema. Y el argumento que se da es que hay que cumplir con el mandato constitucional. Yo creo que sería bueno que reflexionaran eso. El mandato constitucional se ha cumplido en la vida misma, porque desde que se aprobó esto en la Constitución, se creó una subvención para esto y que permite que haya el 97% hoy día financiado. Desde que se aprobó, se le dio autorización a los establecimientos escolares
para tener en su interior educación kinder y prekinder. Y ahí están gran parte están en los colegios particulares subvencionados. Si no recuerdo mal, son cerca del 60-65%. O sea, no es esa la discusión. Yo creo que la real discusión es que ¿qué está ocurriendo con los niños que están dentro de los colegios en esta modalidad que acordamos hace algunos años y que el senador Quintana no compartió? Yo la compartí y obviamente la compartí con los riesgos que eso tiene, porque hay muchas referencias internacionales que dicen que mezclar lo parvulario con lo escolar tiene miles de problemas, sí está claro. Bueno, yo creo que lo serio sería, y esto le explico a los diputados, que hubiera una evaluación qué ha pasado con esto y qué está bien y qué está mal, porque no es el problema, y cómo facilitamos que los que no han entrado puedan entrar, pero el problema real, sustantivo, de preocupación por los parvularios, es ver qué ha ocurrido, si está bien o está mal. Nosotros presentamos una indicación para que se hiciera una investigación, que se trabajara, que se llegara a conclusiones o más de una investigación, porque lo que nos llega por distintos lados, primero que esto es bien diverso. Hay realidades donde esto es bien problemático y los niños tienden a ser escolarizados de una manera excesiva. Y no solo los niños, los educadores empiezan a comportarse como si fueran profesores de colegio y no educadores de un jardín o otra de prekinder o kinder. Uno no tiene todos los elementos para concluir. Aquí es muy importante tener investigaciones y estudios y actuar sobre el problema real. El problema real no es hoy día que cómo van a entrar los 6.500, si ya el 97, 400 y tantos mil ya están adentro. Entonces, aquí el problema es cómo facilitar los que faltan. Aquí se está cumpliendo la Constitución. Y para los que no se recordarán, cuando aprobamos la jornada escolar completa, se suponía que la jornada escolar completa hace mucho rato que era completa. Pero aquí todos los años se publica un artículo en la ley de presupuesto para postergar, y es una obligación que tenemos. Y tenemos ¿qué colegios no están? Los colegios de niños que atienden a niños más pobres, que atienden a situaciones más complejas. Esos no están con jornada escolar completa y eso les significa menos recursos, menos posibilidades. O sea, yo creo que hay otros temas aquí. ¿Para qué se pone este conflicto artificial? Yo creo que es una provocación al Parlamento ponerle discusión inmediata a las comisiones mixtas. Es una provocación. Cuando esto significa solo 2 días para poder definir las discrepancias. Esto yo creo que hasta el ministro de Hacienda, que se ha transformado de lo más inflexible respecto a muchas cosas, estuvo dispuesto a levantarla en otro proyecto, en el proyecto tributario, y tuvimos que trabajar el fin de semana para sacarlo, pero esto de dar 2 días para problemas de este tipo, si es que queremos que haya soluciones serias, yo me inclinaría por lo siguiente: que el ministerio cumpla su papel. Y que el ministerio cumpla su papel significa que objetive el debate y trate de proponer una solución, porque aquí para un debate real, no el debate artificial, que proponga una solución para el debate real y a partir de eso nos juntemos mañana y busquemos cómo resolverlo, si es que va a mantener la discusión inmediata, oyendo a todas las personas que haya que oír. Y la verdad que yo sé que esto está muy marcado por desconfianza. Yo le diría al diputado Pardo, estamos con mucha desconfianza porque tenemos desconfianza. Y tenemos desconfianza del medio menor y medio mayor. ¿Cómo quieren tratarlo en adelante? Tenemos desconfianza de las salas cunas porque vemos que de las 92 salas cunas que quedaron pendientes y jardines del gobierno pasado, no se ha avanzado mayormente. Yo cuando veo jardines que están desde hace 3 años, hoy día que todavía no pasa nada, yo encuentro que realmente no hay un compromiso con seguir en un plan de aumentar la oferta de jardines, la oferta de salas cunas al ritmo que debiéramos tener. Entonces, tenemos desconfianza, diputado Pardo, tenemos desconfianza. Y desconfianza que aquí haya lo que dice la senadora Proboste, que haya un plan en otra dirección, porque la lógica de mercado, la lógica mercantil no ha entrado mayormente en la educación parvularia. Y tememos que estos 3 proyectos estén en esa dirección. Y le diría al diputado Santana, la plata para este proyecto ya está, el financiamiento de los estudiantes ya está. Se agregó un recurso de inversión que nunca se ha sido muy claro para dónde van, pero se agregó un recurso de inversión. Aquí lo único costo adicional, el único gasto adicional es un sobresueldo que hay sobre. Pero en fin, yo creo que esto incluso tiene un financiamiento normal de todos los años en el presupuesto. Esto no requiere un presupuesto. Aquí un problema, o sea, vamos al debate real. Yo por eso te interpelo, Claudio, porque vamos al debate real. ¿Cuál es el debate? ¿Queremos mejorar lo parvulario? Bueno, veamos qué es lo que permite a nivel de kinder y prekinder mejorar lo parvulario. Y vamos al debate real. Ya el compromiso constitucional ya está cumplido muy ampliamente por los gobiernos anteriores.
Bien, gracias, senador Monte. Antes de dar la palabra al ministro nuevamente que la ha solicitado, yo quisiera agregar simplemente a lo que han planteado ya varios colegas, darnos este tiempo, que puede ser una semana, un poco más, poco menos, lo conversaremos con el Ejecutivo, pero sí yo pediría agregar también a la subsecretaria información, porque aquí esto pasó también en la discusión de la sala, se hablaba de que es un 3% el que está pendiente, algunos colegas han planteado que es un 5, un 6%, una senadora que señalaba que esto ocurría fundamentalmente en los grandes centros urbanos. Yo tengo dudas, por lo menos en la realidad de la región de la Araucanía, este segmento, que debe ser del 4 o 5%, no más que eso, está básicamente en zonas muy apartadas, en zonas aisladas. Y por eso vuelvo a lo que señala al comienzo, ministro. Es rara la señal que ustedes están entregando y está un tanto contradictoria. Porque si esto está en sectores apartados, por lo menos en el caso de la Araucanía, entiendo que en la región de los ríos también, y ustedes, por ejemplo, le han reducido un 20% la subvención de internado a los establecimientos públicos, cuando los costos operacionales son exactamente los mismos en una condición de pandemia. O sea, vamos a tener al hermano chico yendo al kinder obligatorio y el hermano mayor ya no pudiendo ir al internado, porque van a no solamente dificultad para pagar profesores, asistentes de la educación, van a tener que cerrar internado. Entonces, esto muestra que hay una mirada un tanto confusa respecto de cómo se imparte la educación en los sectores apartados. Entonces digo, fundamentalmente aquí, a todo lo que se ha planteado, una nueva propuesta, innovación, más recursos, con los gremios. Eso es fundamental para la oposición, ministro, es fundamental que esto sea con los gremios. Creo que no están las condiciones hoy día para pasar por encima de los gremios, para pasar por encima de la evidencia. Creo además que le ayudaría, tiene que ver con el debate que tuvimos ayer en la Comisión de Educación del Senado, creo que le ayudaría al gobierno este ejercicio, ¿no es cierto?, de trabajar con la comunidad educativa y traer una propuesta consensuada con ellos. Entonces yo solicitaría los datos precisos. ¿Quiénes son estos 4.000 o 6.000 estudiantes? O en ese rango, ¿dónde están ubicados? ¿En qué colegio? Ojalá por comuna. Eso, señor ministro. Con la palabra. Presidente, perdón, la pero senadora además, Pavón, quería. ¿Senadora? Sí, presidente, pero además junto con eso, conocer el presupuesto de los programas alternativos. ¿Por qué han cerrado centros alternativos? El principal problema lo tenemos, tal como usted lo ha señalado, en los sectores rurales, en las comunidades indígenas, en donde los programas alternativos es la vía de apoyo y atención. Entonces, cuando se nos dice un compromiso, a mí me quedan dudas del compromiso, más allá de que les guste o no les guste a alguien que esté aquí presente, pero yo tengo que plantear la dificultad que hoy día viven las educadoras y las trabajadoras de educación parvularia, porque a partir de nuestro compromiso en la educación inicial se creó la ley de homologación, que este gobierno hoy día no ha pagado y tiene a cientos de miles de trabajadoras sin recibir en una situación además muy compleja. Entonces también quisiéramos que el gobierno trajera una respuesta clara. ¿Cuándo va a pagar el bono de homologación que está contemplado en la ley? Muy bien, hay una pregunta precisa. El programa alternativo es una interrogante que ya haya planteado la senadora Proboste en otra reunión. Señor ministro, le ofrezco la palabra para cerrar, yo creo. Gracias, presidente. A ver, un poco para cerrar y para ordenar. Lo primero, estamos todos de acuerdo en que aquí no hay que generar conflictos artificiales. Por eso planteé al iniciar, a lo mejor el senador Monte no había llegado todavía a la sesión, de que no tenía ningún inconveniente modificar la discusión inmediata. Entonces, tampoco hagamos de eso un conflicto, cuando lo primero que dije fue que no había ninguna dificultad en modificar la urgencia del proyecto. Porque si queremos ir avanzando, no generar conflictos, es bueno ir despejando. Yo creo, presidente, que acá el tema es menos complejo de lo que se fue transformando este proyecto. Y tenemos que, en el fondo, tomar también una decisión, yo creo que es relevante para ir avanzando. Lo primero es ratificar lo que ya dije, por supuesto, toda la voluntad del Ejecutivo para identificar dónde están las trabas que han hecho que este proyecto no pueda aprobarse y darle solución. Ya sea por la vía de la gradualidad, ya sea por la vía de identificar cuáles son los recursos que permiten que efectivamente los niños que hoy día no están yendo puedan acceder, por la entrega de toda la información que sea necesaria para poder ir avanzando. Ninguna restricción en eso, por supuesto, toda la voluntad del Ejecutivo para que esto pueda seguir avanzando. También creo que es importante, presidente, que entendamos que esta comisión tiene un mandato preciso. Y el mandato de la comisión tiene que ver con resolver las diferencias entre ambas cámaras en torno a un proyecto de ley que tiene un propósito bien determinado.
bien determinada, y que apunta a cómo entonces somos capaces de llevar a una realidad concreta la obligatoriedad del kinder, porque entendemos también que tiene una serie de ventajas. Uno podría preguntarse, por ejemplo, con toda la discusión constitucional que se viene, si a futuro a lo mejor esta obligación que está en la Constitución se quisiera derogar. Es una pregunta que uno podría entender. Pero entiendo que ese no es el punto. Entiendo que hay, y tomo aquí las palabras del senador Montes, que ratifica que efectivamente esa obligatoriedad es una obligatoriedad que es positiva. Entonces entiendo, podemos discutirlo en las sesiones que vengan, pero entiendo que aquí no está en discusión si acaso debiese derogarse la obligatoriedad. Entiendo que al menos la mayoría de quienes forman la comisión mixta están de acuerdo en que el kinder debe ser obligatorio. Y por lo tanto, la discusión está en cómo lo implementamos adecuadamente. Y en eso, por supuesto, nosotros vamos a trabajar en una propuesta, la vamos a hacer llegar a la comisión, donde podamos despejar con claridad cuáles son las restricciones, cuáles son las trabas, cómo las podemos superar. No tengo ninguna, la subsecretaria aquí presente lo hace en forma permanente, dificultad en un trabajo directo con los gremios. También es importante que la opinión de los gremios sea escuchada respecto del proyecto y no respecto, y que no se confundan las dificultades. Toda la opinión tiene que estar vertida, pero estamos hablando del segundo nivel de transición. En general, los gremios que se opusieron al proyecto no tienen ni siquiera participación, o la tienen de manera muy, muy, muy escasa en el segundo nivel de transición. Estamos hablando de Junge, Integra, que participan fundamentalmente en los niveles medios. Por lo tanto, creo que es bueno despejar, y en el fondo comparto en un 100% lo que se ha planteado acá, de no generar conflictos artificiales. La mejor manera de no hacer artificios los conflictos es despejar dónde está efectivamente el debate. El debate está en un proyecto de ley que tiene diferencias bastante evidentes, o se hace en la ley obligatorio o no se hace, y si se hace, cómo se hace, y por lo tanto toda la voluntad del Ejecutivo, presidente, para colaborar en eso. Y si eso, por ejemplo, insisto, si facilita el debate, sacar la discusión inmediata y mantener, obviamente, un sentido de urgencia en el proyecto, pero que no sea discusión inmediata, no hay ningún inconveniente en proponerlo el día mismo. Bien, ministro, entonces lo que cabría sería esperar esa propuesta, digamos, que no va a ser en un plazo tan extenso como el propio senador Alvarado, incluso el senador Montes también ha planteado, y luego convocarnos para revisarla y destrabar esto. Bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, agradeciendo a todos por su asistencia. Sí, senador García. Presidente, yo quería proponer 15 días, porque tampoco es conveniente que quedemos con una mixta que no resuelva nunca, y me parece que 15 días es un tiempo razonable. Si tenemos acuerdo, bien, y si no, tendremos que reconocer que no fuimos capaces de lograr un acuerdo, ¿no? Bien, si en 15 días no hay un acuerdo, tendremos que pronunciarnos los términos que planteamos al inicio de la sesión. Bien. Agradecemos a todos por haberse cumplido.